El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de Universo Natura, en el cual vamos a hablar del universo y otros aspectos como tal. El gran problema del movimiento y los inicios de la ciencia moderna. En ese sentido, aquí vamos a ver qué problemas hubo durante la historia como tal de la ciencia. Vamos a ver también cómo todos los grandes pensadores fueron formulando la ciencia como actualmente la conocemos. Se nos menciona que Aristóteles de Estagira en el 384 a.C., considerado uno de los más grandes pensadores, él era un filósofo que considerado también el padre de la lógica formal. Al igual, fue un científico, el cual fue un gran biólogo generando una clasificación de los seres vivos. Digamos que fue la primera clasificación como tal. Nos mencionan también que Carlos Linneo en el siglo XVIII formuló los fundamentos de la nomenclatura taxonómica. Y eso ya fue un gran avance en la ciencia como tal. Cada uno aportó grandes movimientos científicos a su razón de ver, a cómo veían o consideraban la naturaleza en su entorno. Aristóteles, ante la ciencia, sobre todo ante la física como tal, como la conocemos, tiene una gran deuda. ¿Por qué? Nos mencionan que Aristóteles suponía que los cuerpos que se mueven requerían de una fuerza de empuje para mantenerlos en movimiento. Mayormente, él mencionaba que al lanzar una pelota se requería de una mano invisible que debería estar empujando la pelota a lo largo de todo su vuelo o de todo su empuje. También afirmaba que los objetos más pesados caen más a prisa que los ligeros. Mayormente eso es un tipo de percepción que él veía como tal. Todos tenemos esa percepción, pero la percepción como tal es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos. Bueno, al ver eso como lo pensó Aristóteles, surgieron muchos, pero muchos avances en la ciencia. Se nos menciona que el modelo ptolomoico, mayormente conocido como esferas celestes, nos mencionaba que la iglesia era la encargada de difundir que la esfera de la bóveda celeste, al igual que las esferas de los planetas, la luna y el sol, eran movidas por ángeles ocultos que las empujaban en todo momento. Eso era a su razón de su pensamiento. Y gracias a eso hubo un atraso en el movimiento científico estelar. Pero eso era una teoría geocéntrica de Ptolomeo, porque de eso se basó de lo que la iglesia difundió como tal. En ese sentido, en las imágenes van a ver ese de cómo eran los modelos como tal, que grandes ángeles ocultos movían todo. Eso era su razón de su pensamiento. Tomás de Aquino, que nos dice que postulaba que la primera prueba de la existencia de Dios era el movimiento de las esferas celestes. Esto fue refutado después por Guillermo de Ockham, el cual mencionaba, el movimiento no requería del contacto constante de un impulso. Ejemplo de ello, el movimiento que impartía un imán a algunos trozos de metal. Y vean este sentido, tanto Tomás de Aquino como tal pensaba que seres celestiales divinos o la mano de Dios movían varias cosas y es lo que postulaba que existía Dios. Hay algo que debe mover eso, entonces debe ser Dios. En cambio, Ockman, pues él mayormente se basó en lo que vio y en su pensar. Las ideas de Aristóteles afirmaban que un objeto podía mantenerse en movimiento debido al constante impulso que ejerce el aire, que trata de llenar ese vacío que ha dejado el cuerpo al moverse a través de él. Ya
Burian cuestionó la lógica aristotélica. Y oh, sorpresa, sí, mencionando que un cuerpo que gira no desplaza aire, ya que éste se mantiene en su mismo sitio, aunque éste esté en movimiento. Y sí, la verdad, ya eso fue un pensamiento un poco más razonable, ya no un poco de la divinidad o pensamiento de que algo estuviera moviendo el objeto como tal. Y es aquí como ven desde un pensamiento, desde su perspectiva, a un razonamiento lógico, fue yendo y progresando la ciencia como tal. La teoría científica puede ser considerada como cierta, sí, pero esta debe someterse a múltiples pruebas y salir airosa de todas ellas. Y aún en nuestro tiempo se sigue haciendo. Una vez que se ha encontrado un fenómeno que no puede explicarse por medio de la teoría, se requiere de un replanteamiento que en algunos casos puede desecharla. Hay a veces que como científicos tratamos de que nuestra teoría sea considerada verídica y verdadera. Pero a veces en el camino nos topamos con ciertas cosas que pueden ser no ciertas o no reales en ese sentido. Y tendríamos que modificar o replantearnos la pregunta o el tema que estuviéramos abordando, que al final y al cuentas puede resultar en una buena modificación y tener buenos resultados, o la teoría puede ser rechazada, ya que no es como uno se la espera. Nos vamos más allá ahora a la Edad Media. Dejamos a Aristóteles y a los pensamientos iniciales de acuerdo a su perspectiva. Ahora nos vamos a que en la Edad Media la Tierra se consideraba plana. Así que en 1492 Cristóbal Colón llega a América. Y oh, sorpresa, en ese tiempo todavía se decía que al horizonte donde se oculta el sol era el final de la Tierra y lo que nos esperaba ya era un borde infinito hacia la nada. Cristóbal Colón en 1492 llega a América, lo cual él empieza a pensar, ¿qué pasó? Se replantearon muchas cosas. Quiere decir que la Tierra no es plana, sino es redonda. Esto, esta teoría fue rechazada cuando en 1521 Juan Sebastián Elcano completó el viaje de circunnavegación que inició Fernando de Magallanes. A partir de esa fecha, ya la Tierra no era considerada plana. Se planteó nuevas ideas. Para la época de Colón se consideraba la Tierra plana, pero al llegar a América muchos empezaron a dudar por qué no llegó al final del borde, sigue vivo. Esto, junto con lo que Juan Sebastián Elcano, al completar su viaje, produjo un gran desarrollo de la industria naviera y junto con ella la necesidad de mejorar las cartas astronómicas. Vean que tanto el viaje de Colón en cuanto a lo que Elcano y Magallanes hicieron un cambio, ahora sí, en una industria y en unas cartas, no solamente astronómicas, hasta navegantes de nuevos sitios como tal. Y ustedes dirán, esto no tiene que ver nada con ciencia. Claro que sí. Sin sus pequeñas o pequeños viajes que hicieron, no se tendría un nuevo pensamiento o un nuevo razonamiento de que qué pasó, por qué dieron la vuelta o por qué no acabaron muertos en el borde final de la Tierra. Al año 1045 antes de Cristo, el emperador romano Julio César implementó un calendario que se basaba en las estimaciones hechas por Eratóstenes. Se nos menciona que la duración del año estima en 365 días y 6 horas, es decir, 365.25 días. Nos estaba de 365 días y cada 4 años se añadía un día adicional en el mes de febrero para compensar la falta de un cuarto día de cada año.
Es a lo que llamamos los años bisiesto. No era preciso, sí, en realidad el año tiene una duración menor de 365.2425, que equivale a 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. En el año 325 después de Cristo, la Iglesia Católica celebró el Concilio de Nicea. ¿Qué es un concilio? Es una junta o una reunión de todos los altos mandos de la Iglesia Católica en los que se reúnen a hablar sobre asuntos eclesiásticos, otras cosas que abordan en esta reunión, en el que se acordó fijar el 21 de marzo como el día del equinoccio de primavera, fecha de suma importancia, pues servía para fijar las fechas de las Pascuas. Debido al error del calendario juliano, la fecha en la que realmente sucedía el equinoccio dejó de coincidir al pasar los años y la discrepancia se iba haciendo cada vez mayor. En el siglo XVI, la Iglesia decidió solucionarlo, por lo que se convocó a los mejores astrónomos y matemáticos. El resultado dio o se dio a conocer en el año de 1582. Ese año fue el último día del calendario juliano, el cual fue el 4 de octubre, y por mandato como tal, el día siguiente fue considerado el 15 de octubre. Imagínense, del 4 al 15, cambiar una fecha como tal, fue mucho. Ahí está la discrepancia de ese calendario como tal, cómo iba avanzando las fechas. De 14 a 15, de 4 a 15 fueron en total 11 días de discrepancia. Ahora, más allá, ahora se hablará de la revolución copérnica y de las observaciones de Tycho Brahe. Nicolás Copérnico profundizó en los trabajos de Heráclito de Ponto y de algunos pitagóricos que proponían que los planetas giraban alrededor del Sol. Y fíjense, con la anterioridad, desde irnos desde la ideología católica de divinidades que movían al mundo y todo, o que la Tierra era plana, Nicolás Copérnico estudió la obra de Ptolomeo, el Almagesto, cuyo modelo planetario le molestaba por su enorme complejidad. Esto pasó en una época del Renacimiento, en la cual ésta se caracterizaba por un espíritu revolucionario, no solo en el ámbito fisiológico o filosófico, sino en un sentido político, económico y social. Imagínense cómo Nicolás Copérnico profundizó más en los trabajos de Ponto y Pitágoras, y vean cómo empezó a plantearse o a replantearse muchas cosas como tal. Se nos menciona que Copérnico fue contemporáneo de Lutero y Calvino, grandes de la historia en el luteranismo o en las bases políticas y pensadoras de las iglesias en ese entonces. Se nos menciona que Copérnico abordó el problema desde dos vertientes con respecto al modelo planetario. Uno, se dedicó a obtener datos más precisos de la ubicación de la Luna, el Sol y los planetas mediante una tabla ranurada que contenía dos transportadores y una pluma. Dos, retomó algunas técnicas de los astrónomos matemáticos pitagóricos y se dedicó a buscar un modelo matemático que fuera compatible con los datos que acababa de obtener. Él fue más profundizando o profundizó en ese sentido. Fue más lógico y razonable. Y aquí ya no entraba tanto la perspectiva de él, sino entraban ahorita así datos matemáticos, los cuales eran más convincentes porque te daban un resultado como tal. Tras la muerte de Copérnico, Andrés
Osiander publicó los resultados obtenidos por este, el cual llevó como título de Revolution Novis Orbium Caelestionum o Revoluciones de las Celestes, en el cual planteaba las teorías de Copérnico que él mismo experimentó. Esta obra es la piedra angular sobre la que se sustenta la ciencia moderna. Aquí literalmente Copérnico dio un gran paso a todos los científicos y la ciencia como tal al plantear un razonamiento más matemático, más científico. Era algo nuevo y novedoso como tal. Se nos menciona que Copérnico no hubiera publicado su libro, ya que éste lo consideraba que no contaban con suficiente sustento o sus ideas no estaban sustentadas como tal, pero se dio ante la presión de su ayudante y amigo John Joachim Raeticus, quien organizó y redactó la versión final de su escrito. Y gracias a esto, el trabajo prestó un enorme servicio a los encargados de la corrección calendaria y se convirtió también en la bandera de los detractores de la iglesia. Y fíjense, si nos vamos al concilio de Nicea en cierto tiempo, hasta el trabajo de Copérnico, imagínense, los trabajos de Copérnico ayudaron mucho en el concilio de Nicea para cambiar el calendario y se afirmaran las fechas como tal. Y aquí hay un ejemplo, imagínense, del 4 al 15 fue un cambio radical. Muchos otros que decidieron buscar respuestas lo utilizaron de una manera metódica o de una forma metódica, echando mano de las matemáticas, como Copérnico, y también diseñando mejores instrumentos de medición y acumulando datos acerca de la posición de los planetas. En su afán de refutar el modelo helicocéntrico, Tycho Brahe aportó pruebas contundentes a su favor y Brahe instaló un observatorio astronómico y en esa imagen pues se puede ver el observatorio astronómico de Brahe y véanlo como tal. Se demostró que la idea copernicana de que los planetas giraban en órbitas circulares alrededor del Sol no era del todo correcta, según Brahe. Y también trató de regresar la idea o el ideal geocéntrico. Sin embargo, sus observaciones le demostraron que esa idea tampoco era correcta. Y déjenme decir que Copérnico tenía razón y Brahe no. Quiso refutar las ideas de Copérnico, pero aunque lo estuvo haciendo Brahe, tuvo los mismos o las mismas aceptaciones que Copérnico, Brahe. Y véanlo, el modelo de arriba es el copernicano. Y ya mostrándolo a una idea más actualizada, pues sí, Copérnico literalmente dijo, los planetas giran en órbitas alrededor del Sol. Behip no lo consideraba como tal, pero también al estudiar y profundizar más, Bray estaba en lo incorrecto. Kepler es un astrónomo y matemático como tal. Jonas Kepler graficó los datos de Brahe y pudo constatar que efectivamente no era posible describir las órbitas de los planetas en términos círculos o formas simétricas. Ajá. La cuestión que Copérnico se acercó a algo circular y las observaciones de Brahe consideraron que también las ideas de Copérnico eh, eran en sí buenas y malas. Copérnico tuvo dos ideas. Alrededor del Sol giran lo correcto. En forma circular, no tanto. Basándose también con los estudios de Brahe, Kepler postuló otra cosa. Y Kepler mencionaba que no era posible describir las órbitas de los planetas en términos círculos o figuras simétricas.
Por lo cual, él pudo identificar en las rutas planetarias una figura geométrica que no gozaba de mucha popularidad, la elipse. Siempre a veces nosotros decimos gira alrededor del Sol, gira en forma circular. No, es lo que pues, pensó Copérnico, pero estuvo a un tantito de descubrirlo. Pero Kepler mejor postuló una elipse basándose en los trabajos de Bray, pero sin dejar lo coperniano. Kepler había finalmente concluido que los planetas giran alrededor del Sol, sí, describiendo órbitas elípticas en las cuales el Sol ocupa uno de los focos. Publicó sus resultados en un libro titulado Astronomía Nova o Nueva Astronomía. Mayormente, Kepler es considerado como uno de los padres de la ciencia moderna, a sus estudios y a sus trabajos con respecto a la astronomía. Kepler postuló ciertas leyes. La primera, los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene el elipse. Una elipse es una curva cerrada formada por dos puntos del plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos es llamado focus. Este foco es constante. En términos matemáticos vendría siendo esto en la primera imagen. Ya visualmente pues sería esto. El primer punto sería el Sol y el siguiente punto sería el planeta como tal. Dos, al trazar segmentos de la recta desde el Sol hasta alguno de los planetas, las áreas barridas por dichos segmentos son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer su órbita. Nos dice que los planetas se mueven más rápido mientras más lejos del Sol se encuentran y recorren su órbita más lentamente mientras más cerca del Sol. Esto a lo largo se iba a descubrir sobre la atracción que se tienen los planetas como tal. Y fíjense, lo barrido hacia cierto punto se consideraba un mes. Y a veces los meses podrían ser tanto largos como cortos. Y se presentan en las dos imágenes como tal. Esas partes, tanto verdes como rosadas, representan el barrido que hace el planeta en las áreas, lo cual están representados por un mes o meses como tal, tanto uno corto como uno largo. 3. El cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio del Sol. Los planetas que se encuentran más alejados del Sol tardan más en dar la vuelta. Sin embargo, el tiempo que tardan cumplen con una estricta regla matemática que depende la distancia a la que se encuentran, lo cual es esa fórmula. T cuadrada es igual a KL cúbica. Y en cierto punto, si subdividimos lo que significa cada uno, T es el periodo del planeta al cuadrado. L es el promedio de la distancia que separa al planeta del Sol. Como la órbita no es circular, esta distancia cambia a lo largo de su trayectoria. Y la K es la constante de Kepler, que para el sistema solar equivale a un año cuadrado UA cúbica, unidades astronómicas cúbicas. Y ahora, si lo planteamos en un problema, podríamos hacer esto, en la cual calcular la distancia media al Sol del planeta Marte, sabiendo que tarda 1,88 años en dar una vuelta completa alrededor de la estrella, o sea, la mitad que da, o la distancia en mitad que da Marte al Sol. En sí, la solución vendría siendo esta. Si traslapamos la información que tenemos allá, ¿qué tenemos?
de acuerdo a la tercera ley de Kepler, que T cuadrada es igual a K, la constante Kepler, sobre L cúbica. Y así, calcular la distancia media, que vendría siendo L. A L la vamos a despejar en la ecuación obtenida. Si a L la estamos colocando, todo lo demás va a pasar dividiendo. Pero como es cúbica, esta va a ser su raíz como tal. Por lo cual, si, si despejamos, L vendría siendo L es igual a raíz cúbica. Raíz cúbica, ¿por qué? Por el 3 que tiene L. Va a pasar sacando la raíz de D cuadrada sobre la constante de Kepler. Así es, pasamos la T dividiendo la constante. Y ahora, colocando los datos vendría siendo así. L es igual a la raíz cúbica de 8.88 años al cuadrado sobre un año cuadrado. ¿Y por qué un año? Porque es la constante de Kepler. Al dividir y al sacar la raíz cúbica como tal, el resultado va a ser 1.52 unidades astronómicas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el planeta se encuentra a una distancia media del Sol de 1.52 UAS, que equivalen a unos 228 millones de kilómetros. Ahora, estos se los dejo de trabajo. Son muy sencillos. Las respuestas las pueden encontrar en el PDF de Universo Natura. Pero antes de ver la respuesta, intenten hacerlo como tal. Ahora, de la astronomía nos vamos un poco al nacimiento de la mecánica. Galileo y el nacimiento de la mecánica. Galileo Galilei también fue un astrónomo. Hacía su parte estudiando el movimiento de los cuerpos en la Tierra. Astrónomo, filósofo, matemático, físico e ingeniero. Construyó su propio telescopio. Es considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Y ojo, esta es una réplica exacta al telescopio construido por Galileo. Y esa es su imagen de él. Este observó detalles en el espacio que contradecían las ideas de su tiempo y apoyaban el modelo helicocéntrico de Copérnico. Uno, observó que el planeta Júpiter tiene lunas que giran alrededor de él. Esto hacía pensar que no necesariamente todo debería de girar alrededor de la Tierra. Dos, observó la luna y se percató que su superficie no era perfectamente lisa. Esta observación bien podía desmentir la creencia que los cuerpos celestes eran perfectos. Aquí contradecía lo que la iglesia en su tiempo mencionaba, que a capa y espada lo que decía la iglesia era verdadero. Ir en contra de lo que decía la iglesia era un pecado en su pensamiento. Muchos de estos grandes pensadores fueron literalmente callados, encarcelados por sus ideas muy renovatorias, muy controversiales, lo cual contradecía las ideas de seres divinos y celestiales. En la imagen se muestran las fases de la luna según las observaciones que hizo Galileo Galilei, o cómo se veía la superficie de la luna como tal. 3. Galileo, al enfocar las estrellas con el telescopio, veía que éstas seguían como puntos brillantes, lo cual significaba que estaban mucho más lejos de lo que se pensaba. Y sí, las estrellas son planetas enormes, pero muy alejadas como tal. Observó que la Vía Láctea, que a simple vista
se ve como una gran mancha luminosa. Notó que esta está compuesta por miles de estrellas en realidad. A pesar de que nada más a simple vista, de nuestra perspectiva, la vemos como una mancha, Galileo Galilei vio que estaba formando por diversas estrellas como tal. Aunque se veía cerca, la Vía Láctea queda totalmente alejada. También se nos menciona que, atraído por la obra de Euclides, reorientó sus estudios hacia las matemáticas. Él lo orientó al estudiar la obra de Pitágoras, Platón y Arquímedes, grandes matemáticos. Se siente más cercano a ellos que el aristotelismo, que Aristóteles, que fue más perspectivo. Él, en una de nos menciona que al observar el movimiento de los candelabros, llegó a la conclusión de que existe una relación matemática que puede determinar el periodo de oscilación de un péndulo. Y ustedes dirán, ¿por qué está viendo un candelabro? Se nos menciona que Galileo Galilei, al ir a una plática en una universidad, se fijó en cómo una lámpara o un candelabro se movía y movía en una forma lineal, transversa y circular. Y ojo, lo relacionó o lo, o lo estuvo pensando como en una forma matemáticas. Y también él pudo, o en ese momento pensó que podría determinar un periodo de, de oscilación del péndulo. Cuando se dice determinar el periodo, es el tiempo o las partes en el cual un péndulo se mueve. Los trabajos de Galileo en este tema marcaron el inicio de una nueva ciencia, la mecánica como tal. Realizó experimentos y sentó las bases de lo que después se conocería como el método científico, no solo observando fenómenos, sino generando métodos para cuantificar propiedades de dichos fenómenos, es decir, midiendo. En la imagen, en uno de sus experimentos, trató de determinar el tiempo que tardaba en sí una pelota recorrer utilizando el goteo o agua como tal. O la igual determinaba el tiempo y la distancia como tal de acuerdo a la caída de el objeto rodante, en este sentido la esfera. Se nos menciona igual que dejó rodar bolas de distintos materiales a través de tablas inclinadas con superficies bien puliditas. Al hacer esto, entendió que el movimiento se puede caracterizar mediante dos variables fundamentales, la rapidez y la aceleración. Determinó la relación de la distancia que recorre un móvil en función del tiempo que tarda en hacerlo y se refiere a la forma en la que cambia también la rapidez en el tiempo. Dos puntos importantes como tal, que gracias a sus estudios ayudaron mucho a la física y a las matemáticas. También demostró de manera efectiva que sin importar su tamaño o masa, todos los objetos caen hacia la Tierra con la misma rapidez. Formuló las leyes fundamentales del que establece que un cuerpo en movimiento mantendrá su misma rapidez y dirección de movimiento a menos que sea perturbado por una fuerza. Esos estudios de Galilei, sobre todo los objetos caen hacia la Tierra con la misma rapidez, tardó en hacerse. Él sí se basó con algunos pequeños estudios como tal, pero objetos que tenían distinta masa podían caer a la misma velocidad o al mismo tiempo. Tardó, ya que Galileo fundamentó de que
No tendría que haber una fuerza como tal que perturbara. En ese sentido, para poder realizar esto, tardó años y siglos hasta nuestra era moderna, en el cual se dejó caer una pluma y una bala de cañón, el cual en un ambiente totalmente sin oxígeno, los dos objetos cayeron igual. Y oh sorpresa, siglos después, las ideas de Galileo siguieron, siguieron funcionando. René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Sus estudios contribuyeron al desarrollo de la ciencia como el primer esbozo de una metodología que aparece en su obra titulada Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Aquí, del método científico en formas de pensar y hacer, Descartes colocó una metodología, pasos a seguir para poder hacer experimentos. Su obra titulada Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias es conocida como el discurso del método o la metodología científica. En la actualidad, muchos científicos hacen una metodología en la cual se van a basar para poder tener o obtener resultados de acuerdo a los procesos y experimentos que estos van a realizar para descartar o llevar a cabo un resultado o experimento. Descartes formuló esta ciencia en el desarrollo como tal de una metodología. Indica no admitir jamás cosas alguna como verdaderas sin haber conocido con evidencia. Y así es. Descartes nos menciona que no podemos decir de que es eso o es verdadero sin haber hecho un experimento para saber si sí o no. No podremos decir si el agua está caliente si no la tocamos. Eso sería nuestro método científico. Propone dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como sea posible y en cuantas se requiera para una mejor solución. 3. Sugiere conducir los pensamientos con orden, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de lo más complejo, e incluso suponiendo en un orden entre los que se proceden naturalmente. 4. Orienta a hacer en todo recuentos tan integrales y revisiones tan generales hasta estar seguro de no omitir nada. Esto fue, o es, estos 4 puntos, el cimiento de la duda metódica y el origen del método deductivo. Sir Francis Bacon nos menciona, la filosofía es la verdadera, no se deriva de la autoridad, sino que el conocimiento es fruto de la experiencia. Bacon aportó a la lógica el método experimental inductivo. Su método consistió en inferir propiedades de situaciones individuales a partir de características o propiedades. Representó un avance fundamental en el método científico al ser muy significativo en la mejora de las hipótesis científicas. Su obra más conocida, Novum Organum o Nuevo Órgano, influyó en la adopción de una observación y experimentación precisa en las ciencias.
Pasando a lo siguiente, vamos a iniciar con las leyes de Newton. Muchos considerarán o podrán decir, quién es el tal Newton? ¿Cuáles son sus leyes? ¿O quién es ese Isaac Newton? Con, ese científico es más conocido por aquel que se le cayó una manzanita en su cabeza. El descubridor de las leyes de gravedad. Pero no solamente se le adjudica lo de la gravedad, sino también, a pesar de eso, que lo de la gravedad fue uno de sus puntos muy reconocidos, él postuló muchas leyes como tal. Trabajó el cálculo diferencial. Él fundamentó las leyes fundamentales de la mecánica y la teoría de la gravitación universal. Argumentaba sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas llamadas espectro de color. Y claro que sí, con el tiempo se demostró. También postuló las leyes de la conservación térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire, y la ley sobre la viscosidad, por sus trabajos en mecánica de fluidos. En la imagen que está allá, Isaac Newton pasa un haz de luz sobre un prisma o sobre un cristal, el cual, al ser reflejado a una pared oscura en un cuarto oscuro, se van a dividir muchos espectros de colores: verde, azul, amarillo, rojo, que con el tiempo tendrían sus nombres como tales. Newton propuso que todos los objetos del universo, sean celestes o terrestres, satisfacen las mismas reglas, y resumió sus estudios acerca de la dinámica de los cuerpos en un sencillo sistema de 3 leyes. Entre sus aportes o de sus atribuciones que ha tenido: filosofía naturalista, principia matemática o principios matemáticos de la filosofía natural, es uno de los trabajos matemáticos de Isaac Newton. En una de sus leyes, en la ley de la inercia, se nos menciona: todo cuerpo se moverá con velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza. Se coloca un objeto en reposo, se aplica cierto movimiento y este va a tener un movimiento constante. ¿Y qué es la inercia como tal? Es la propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Y se nos menciona: si un móvil se pudiera mover libremente sin que ninguna fuerza perturbara su movimiento, lo haría siempre con la misma rapidez y en línea recta, es decir, sin cambiar su dirección. Nos vamos lo mismo que un carrito de cuerdas. Este va a mantener su misma dirección con una velocidad constante. Ahora, incluso si un objeto se encuentra quieto, la única razón por la cual empezaría a moverse es si se le aplica una fuerza; de lo contrario, esta permanecería quieto para siempre. Y es cierto. Ustedes dirán que que lo que hacemos al mantener un objeto o un teléfono quieto y no le aplicamos una fuerza, nunca se va a mover si no le aplicamos una fuerza y siempre va a estar manteniéndose quieto. Con respecto a la ley de fuerza, se nos menciona: si se aplica una fuerza sobre un objeto, éste experimentará una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada. O sea, al mover una cama como tal o la empujamos, nosotros le estamos aplicando una fuerza. Y esa misma fuerza va a ser la misma con la cual se va a movilizar el objeto. Y que se nos dice: cuando la aceleración sea directamente proporcional a la fuerza aplicada, implica que una fuerza de magnitud pequeña inducirá una aceleración de magnitud pequeña, y al revés, una fuerza grande inducirá una aceleración grande. La magnitud de esta aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. O sea, la aceleración es proporcional a la fuerza. Pero se tiene
que la dirección de ambos vectores es la misma, es decir, al aplicar una fuerza en cierta dirección, este móvil sufrirá una aceleración apuntando exactamente hacia la misma dirección. O sea, si nosotros empujamos la cama hacia adelante, la aceleración o la velocidad que nosotros le vamos a infundir con la fuerza va a ser la misma que nosotros estamos generando. Si movemos más rápido, la cama más rápido. Si movemos más lento, la cama más lento. Siempre a una misma dirección. Izquierda, derecha, arriba o enfrente. En la segunda ley se puede escribir como F, que es fuerza, M, masa del objeto, y A, la aceleración ejercida como en la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Hay modificación? Si se aplican varias fuerzas sobre un objeto, este experimentará una aceleración directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. O sea, si nosotros le colocamos varias fuerzas, va a ser la misma fuerza aplicada sobre ese objeto. Ahora, la fuerza neta o fuerza total se refiere al resultado de la suma vectorial de todas las fuerzas actuando sobre el cuerpo. O sea, la sumatoria de todas esas fuerzas sobre el mismo objeto como tal. Ley de la acción-reacción. Toda acción genera una reacción de igual magnitud, pero de dirección opuesta. Cuando nos sentamos en una silla, estamos aplicando una fuerza sobre ella. Sin embargo, no nos caemos al piso, a menos que la silla se rompa. Incluso si levantamos los pies, quedamos flotando al aire. En la imagen, al patear una pelota, generamos una acción. ¿Y cuál es la reacción? La pelota se va a mover en cualquier punto como tal. Hacia arriba, hacia abajo, de izquierda a derecha. Lo mismo con la silla. La fuerza está actuando cuando una persona se sienta en una silla. Hay una presión hacia abajo, el peso de la persona empuja a la silla hacia abajo y la silla empuja la fuerza hacia arriba. Y la principal de las leyes de Newton, que es la ley de la gravitación universal, se nos menciona la fuerza que hace que una manzana caiga hacia el suelo es la misma que hace que los planetas caigan hacia el sol. O sea, la ley gravitacional, la atracción de los objetos o la gravitación. La interacción que surge entre dos objetos que tienen masa nos menciona que esta fuerza depende de la masa de los objetos que interactúan. Mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza. Y de la distancia que los separa. Si la distancia es grande, la fuerza es pequeña. Y si la fuerza es pequeña, la distancia es pequeña, la fuerza va a ser grande. Y se nos menciona un cálculo como tal. La magnitud de la fuerza gravitacional se puede calcular mediante la siguiente acción. Que es fuerza es igual a la constante gravitacional universal, que en el sistema internacional de unidades equivale a 0.00000000667 newtons metros cuadrados kilogramo cuadrado. Ahora, si utilizamos una notación científica, o sea, la reducimos, esta cantidad se escribe como 6.67 newton o 10 menos 11 newtons metro cuadrado kilogramo cuadrado, que es la constante, que es la G, por M1, que presenta la masa de uno de los cuerpos, M2, la masa del otro cuerpo, o sea, el Sol y la Luna, o el Sol, Marte, Sol, la Tierra, y D, la distancia que separa en línea recta a los dos cuerpos. La línea que hay entre el Sol, la Tierra, Marte, la Tierra, la Luna, el Sol, la Luna, como tal. Newton aplicó sus leyes para resolver el problema de Kepler, explicando las órbitas de Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
Sus cálculos resultaron ser bastante adecuados para Júpiter y Saturno. Sin embargo, la órbita de Urano mostraba diferencias que no podían ser explicadas con claridad. Yendo más allá, Urban Lever y John Couch Adams, de manera independiente, improvisaron otra solución. Pensaban que las desviaciones de la órbita de Urano, predicha por las leyes de Newton, se debían a la presencia de otro planeta e incluso predijeron la posición de este planeta, demostrando que las leyes de Newton funcionan no solo para objetos conocidos, sino también para los desconocidos. Más allá de lo que hemos visto de los métodos o de la metodología científica en un inicio, de la perspectiva humana o perspectiva científica en las observaciones de grandes filósofos, matemáticos, biólogos, todos, todo eso al fin y al cabo tiene un método, una metodología. Actualmente lo conocemos como método científico para los investigadores o estudiosos en las áreas de las ciencias. Se nos dice que la ciencia es una filosofía natural. La metodología científica incluye los elementos que destaca Arthur Rosenbluth en su libro El método científico. ¿Y qué nos dice que tiene el método científico? Uno, descripción. Es sistematizado, tiene una medida, tiene una explicación, una predicción, o sea que extrapola o conoce el futuro y pasado, una hipótesis en cierto sentido y conocimiento del universo. Una descripción, todo de un sentido como tal. La sistematización como homogenización del proceso. La medida, las matemáticas. Y la explicación, generar explicaciones y justificación de su aplicación. Ruy Pérez Tamayo en 2007, en su libro La estructura de la ciencia, nos menciona, no hay una receta que se aplique universalmente a todos los problemas de todas las ciencias y que asegure la revelación de sus respectivas soluciones o respuestas. Es fácil comprender que un físico nuclear experimental haga en su laboratorio cosas diferentes a las que realiza en el campo un genetista de poblaciones y que ambas sean totalmente distintas a las que usan en el laboratorio un neurobiólogo experto en la ciencia o un economista en sus estudios teóricos. Paul Feyerabend, en 1979, en su obra Contra el método, esquema de una teoría anarquista del conocimiento, nos menciona la idea de un método que contenga principios científicos inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos entran en dificultad al ser confrontada como resultados de la investigación histórica. En ese momento nos encontramos con que no hay una sola regla, por lo plausible que sea, ni por firmemente basada en la epistemología que venga, que no sea infringida en una ocasión. Paul nos menciona que un método que no tenga estos principios, ya sea científico, inalterable y absolutamente obligatorio, no nos dará, no se confundirá con un resultado a la investigación. Que en sí que no habría una sola regla, que no sería plausible como tal. Esos serían los principios como tales del método científico, que estos deben tener un principio científico que no sea inalterable y que sea obligatoria en todos los asuntos científicos. En los diversos caminos han encontrado ciertos puntos comunes en la ciencia, la necesidad de generar resultados basados en evidencia y que puedan reproducirse siempre que las condiciones sean similares. Cuando decimos reproducirse, que se puedan aplicar o que lo puedes realizar tanto en un laboratorio de experimentación como en un laboratorio de una escuela, siempre y cuando que se cuenten con los equipos e insumos necesarios y que sus resultados sean basados en hechos, que
se puedan observar, ya sea matemática, física o plausiblemente. Las características comunes del conocimiento científico son estas, que debe ser objetivo, fáctico y racional. El primero busca caracterizar los objetos y fenómenos por sí mismos, más allá de opiniones personales. El segundo, fundamentarse en evidencias demostrables que se puedan observar y se puedan demostrar y que puedan reproducirse dentro de las mismas condiciones de la evidencia original. Y racional, uso de la razón partiendo del supuesto de que todo fenómeno es explicable en términos de la experiencia y la razón, ayudados por herramientas matemáticas, de que nuestro pensamiento racional sea plausible o que se pueda llevar a cabo mediante métodos de laboratorio o mediante herramientas matemáticas, como lo hizo Isaac Newton con su tercera ley o sus leyes como tales. 4. Tiene que ser trascendente. La ciencia busca generar conocimientos que puedan ir más allá de las fronteras de la propia ciencia para impactar en todas las áreas del desarrollo humano. También debe ser claro porque este se sustenta sobre conceptos sólidamente definidos y pretenden estar libres de ambigüedades. Que no haya dudas con respecto al conocimiento que se está generando o al resultado que se genere. Que no queden dudas o que no queden huecos en la investigación. Preciso, se nos menciona que se requiere obtener resultados muy puntuales para poder determinar con certeza cuando dos elementos puedan considerarse iguales o diferentes. Más allá de lo visto de los métodos científicos, hay otras ciencias aparte de la astronomía y todo, en la cual es la geología, que es una ciencia que estudia la Tierra o ciencia de la Tierra. Que se nos dice que es ciencia que se especializa en el estudio de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la naturaleza de las materias que lo componen y de su formación, evolución y localización que tienen en un o en su estado. El vestigio es ruina, señal o restos que queda de algo material o inmaterial. Y el geólogo es el que estudia estos vestigios. ¿Y qué se necesita para ser un geólogo? Muchas cosas. Los geólogos utilizan muchas herramientas, de las cuales vamos a hablar algunas, que es la estratigrafía, que son las capas de cemento que se depositan en una secuencia tal que las más antiguas se encuentran en posición inferior y las más recientes en principio de superior, llamado principio de superposición. Muchas de las capas terrestres se van haciendo poco a poco. Serían como placas tectónicas que se van acumulando. Primera, cuando hacemos o apisonamos la tierra de nuestro patio. Nuestro patio está a desnivel. Para nivelar, colocamos una capa. Esa capa cubre la siguiente. Pero le vamos a colocar piedras. Ok, ahora va una capa de piedras. Que no me gustan las piedras, pues vamos a colocarles césped. Que ya no me gusta el césped, le coloco encima ese de concreto. Y así se va acumulando. Como tal, hasta tener capas. Esa es la estratigrafía, en la cual estudia los sedimentos que se depositan en las capas. También, otra herramienta de los geólogos es el análisis de los registros fósiles, el cual se refiere a dos situaciones. Una hace referencia a la situación petrificada de origen orgánico y la otra se refiere a la impresión, vestigio o molde que denota la existencia de organismos que no son de época geológica actual, como en la imagen que ustedes están viendo. Datación radiactiva, otro método de los geólogos, otra herramienta, que es una técnica para conocer la antigüedad de un fósil utilizando la semidesintegración de un isótopo del carbono llamado carbono 14, bastante fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de más o de menos de 60.000 años. El otro son núcleos de hielo en los glaciares.
esos tubitos que ven allá, que son depósitos en las capas de hielo que contienen fósiles cuyo contenido químico puede proporcionar evidencia sobre las condiciones climáticas en que los organismos alguna vez viven. En Groenlandia, el hielo tiene aproximadamente 3 kilómetros de espesor y el perforado ha alcanzado hielos que tienen aproximadamente 150.000 años de edad. Imagínense. En la Antártica, los investigadores han alcanzado hielo que tiene más de 800.000 años de edad. Imagínense, tanto en Groenlandia y en la Antártida. Imagínense toda la información o toda la información que podríamos obtener de los cambios climáticos que se han obtenido a lo largo de esos años. Las pequeñas burbujas de aire que contienen estos pedazos de hielo nos permiten medir el contenido de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera de hace cientos millones de años. Esas burbujitas son de gran importancia como tal para determinar las condiciones climatológicas y el contenido de CO2 o otros compuestos químicos en el ambiente de hace miles de años. Los geólogos han podido construir una sólida teoría acerca de la estructura e historia de nuestro planeta. Se nos menciona que los diversos estudios geológicos que se han realizado a la fecha nos han permitido tener una imagen bastante clara de la historia de nuestro planeta. La Tierra y el Sol y el resto del sistema solar se formaron hace unos 4.500 millones de años a partir de una nube de gas y polvo interestelar que giraba rápidamente. La Tierra está conformada o está estructurada por 4 capas. La primera, la corteza terrestre, es la capa más delgada y exterior cuyo grosor oscila entre los 3 kilómetros en las dorsales oceánicas y 70 kilómetros en las grandes cordilleras terrestres como los Andes y el Himalaya. La corteza oceánica, con un espesor medio de 7 kilómetros, está compuesta de rocas ricas en silicatos de hierro y magnesio y tiene una densidad media de 3.0 gramos sobre centímetro cuadrado. La corteza continental está compuesta por rocas que principalmente contienen silicatos de sodio, potasio y aluminio y es más ligera. Y esta tiene una densidad media de 2.7 gramos centímetro cuadrado. Esta es como se divide la corteza terrestre exterior o el manto superior. Está dado por corteza continental, océano, manto superior y corteza oceánica. Ahora, el manto terrestre alcanza una profundidad de 2.890 kilómetros, por lo que es la capa más gruesa del planeta. Este ya es el manto como tal. Está compuesta por rocas silíceas más ricas en hierro y magnesio que la corteza. Las grandes temperaturas en esta región hacen que los materiales silíceos sean un líquido muy viscoso que pueden fluir aunque en escalas temporales muy grandes. Al ser un líquido, el manto presenta un fenómeno conocido como convección, el cual es responsable en la superficie del movimiento de las placas tectónicas, punto que explicaremos más adelante. Esos son los que influyen para el movimiento de las placas tectónicas y que en cierto punto a veces provocan los sismos. Y vean en las imágenes cómo se subdividen como tales. El núcleo terrestre está formado por dos partes, una interna sólida de 1.220.000 kilómetros de radio y una externa semisólida que llega a los 3.400 kilómetros como tal. Y vean en la imagen las temperaturas que oscilan en cada región de las placas tectónicas de la Tierra. El núcleo interno fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y se piensa que está compuesto de hierro
con algo de níquel. Es difícil comprobar directamente esta hipótesis, ya que se tendría que llegar a él para verificarlo. Es una hipótesis como tal. Y vean cómo está dividido en su núcleo externo en la imagen. A su derecha, vean que está compuesto por líquido y su núcleo más interno por sólido. Y las distancias que hay de cada uno. En la otra imagen, a la izquierda, pues sus temperaturas como tal. Y aquí, pues se visualiza las placas como tal de nuestra esfera terrestre, desde la corteza, su manto superior, su zona de transición, su manto inferior, su núcleo externo y su núcleo interno. El núcleo externo está compuesto por una mezcla de hierro, níquel y algunos elementos muy pesados como oro, mercurio y uranio. Se supone que los movimientos de convección en el núcleo externo, combinados con el movimiento provocado por la rotación o efecto Coriolis de la Tierra, son responsables del campo magnético de nuestro planeta. Existen muchas hipótesis de cómo la Tierra se formó, como un cuerpo homogéneo con silicatos, óxidos y otros elementos distribuidos de manera uniforme. La primera se nos menciona cuando la temperatura alcanzó los puntos de fusión de hierro y níquel. Estos elementos empezaron a descender lentamente hacia el centro de la Tierra para formar el núcleo, mientras que los silicatos con sus puntos de fusión más altos no se fundieron por completo y comenzaron a influir lentamente hacia arriba, como se fue formando prácticamente la Tierra. Se nos menciona que entre los que se encuentra la Tierra se debió a la formación de un conjunto de rocas se unieron y junto al impacto de los meteoritos formaron la corteza. Agua, viento y aire interactuaron con la lava que corre entre las grietas de la corteza. Aparecen las primeras lluvias formando hidrosfera y la Tierra como la conocemos hoy. Esa fue de las teorías en las cuales se formó la Tierra. También otra hipótesis establece que el hierro y el níquel se habían condensado dentro de la fría nebulosa antes que los silicatos, formando los primeros corpúsculos del espacio. Estos al enfriarse, más las nebulosas, los silicatos debieron acumularse en la parte interior de los cuerpos metálicos existentes. En consecuencia, el núcleo y el manto habrían estado presentes desde el principio de la formación del planeta. Esto, el origen de la vida, es una cuestión que permanece en la oscuridad incluso en nuestros días. Son las teorías de cómo se formó la Tierra como tal. Mm, En sí, cuando hablo de formar de la Tierra es cómo se formó las montañas, nuestro sistema como tal, la temperatura, todo como tal. Aparte existe la teoría del Big Bang, de la formación de la gran explosión, pero eso fue más de la creación del universo. Conocemos. Y también, dentro del conocimiento de nuestra Tierra, también hay que conocer las eras geológicas, que son conocidas como escalas de tiempo geológico, y se refiere al conjunto de unidades de medida utilizadas por los geólogos para hablar de la evolución del planeta. Entre estas entra el estado precámbrico, que era la era más antigua, desde la formación de la corteza terrestre hace 4.500 millones de años, hasta el conocimiento de la vida en los mares, hasta unos 570 millones de años. Época de grandes convulsiones debido a la existencia de enormes presiones y elevadas temperaturas, una actividad inmensa volcánica, un único océano y un único continente conocido como Pangea, según posibles indicios de la vida, mayormente bacterias que podrían sobrevivir a este tipo de gases y temperaturas. Su atmósfera mayormente está compuesta por dióxido de carbono, ácido clorhídrico, sulfuro, etc. La siguiente era la paleozoica, con una duración aproximadamente de 300 millones de años, dividida en 6 periodos. El Paleozoico se dividió en 6 periodos. El Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico.
Al inicio solo eran seres acuáticos simples existían, algunas bacterias y algas. Conforme fueron avanzando, muchos de estos desarrollaron caparazón, esqueletos y algunos lograron conquistar la tierra, o sea, los primeros vertebrados terrestres. Los peces desarrollaron espina dorsal y empezaron a poblar los mares. El crecimiento del tamaño de moluscos, al igual que su cerebro, las branquias de algunos evolucionaron a pulmones, originando a los anfibios. La era mesozoica, como tal, es el inició acerca de los 248 millones de años y concluyó hace unos 65 millones. Se caracteriza por la hegemonía de los dinosaurios, seguida de una serie de procesos de extinción. Aquí se dividió en tres periodos: el Triásico, Jurásico y Cretácico. La era mesozoica era de un clima cálido con un aumento de temperatura de las aguas marinas, como tal. Del primer, del primer periodo del Mesozoico se hablaba del Triásico, que había una diversificación de reptiles en la cual hubo la aparición de dinosaurios. Estos, algunos regresaron al océano, que son los ictiosaurios. Otros más evolucionaron adoptando características de mamíferos. Su flora predominó las gimnospermas o plantas sin flor, y algunas plantas se adaptaron a situaciones de sequía, por lo cual surgieron las plantas. En el Jurásico hubo una producción de lluvias muy intensas que provocaron una gran erosión y origina grandes placas de sedimento. El clima permitió el desarrollo de la vegetación y aparecieron las angiospermas, plantas con semillas y flores. La fauna marina fue abundante y predominaron moluscos que evolucionaron muy rápidamente. Predominaron grandes reptiles y surgieron incluso los reptiles voladores como el pterodáctilo. Aparición de las primeras aves como el Archaeopteryx y los marsupiales. En el Cretáceo, los reptiles prosiguieron su desarrollo y los dinosaurios dominaron completamente la Tierra. Algunos eran feroces, carnívoros y otros herbívoros que comían plantas. Y fue el surgimiento de los ofidios y los primeros mamíferos clásicos. Al finales de la era mesozoica se produjo un evento extintivo. La causa que originó este evento es aún incierta. Algunas hipótesis apuntan a la colisión de un gran meteorito que impactó la Tierra, en lo que ahora conocemos como la península de Yucatán. Esta, este impacto o esta teoría nos menciona que el cambio climático de la Tierra, aunado al impacto como tal, la sequía, la falta de alimentos, provocaron la extinción de estos animales. Sobre todo cuando vuelve a una temperatura fría, siendo animales cálidos que no poseían más que piel, piel lisa o cuero, no podían sobrevivir a esas temperaturas bajas. Algunos herbívoros de esa época pudieron vivir como tal, pero los dinosaurios perecieron, sobre todo por las grandes explosiones volcánicas que generó ese impacto en la Tierra. La era Cenozoica, la última y más reciente era geológica, empezó hace 65 millones de años. La distribución que representan los continentes hoy en día fue un proceso gradual que tuvo lugar en esta época. Esta era se divide en dos grandes periódicos, terciario y cuaternario. En la primera, que es la era terciaria, hubo evolución de animales y plantas, desarrollo de las especies que conocemos en nuestro alrededor, o sus antepasados de los herbívoros que conocemos actualmente. Aparición de los primeros mamíferos, marsupiales, algunos insectívoros, los lémures, los periodontos, ancestros comunes de todos los felinos y los caninos. Los mamíferos se establecieron como la forma de vida vertebrada dominante en el planeta, ya que predominaron más que los dinosaurios. A su extinción de estos, hubo grandes primates o grupo de primates, los cuales fueron homínidos, que estos evolucionaron en diversas especies, desde las Opithecus, al Homo habilis, al Homo erectus,
considerados sus antepasados del Homo sapiens. En la era cuaternaria se presentaba por las glaciaciones que produjeron una notable disminución de las temperaturas. Es aquí donde aparecen los primeros mamíferos de gran envergadura, los mamuts. El decremento afectó diversas especies, tanto en la flora como en la fauna, la cual extinguió a muchas de ellas. Esta época está representada por el mamut, como se lo mencioné, el megatercio sudamericano o rinoceronte lanudo, el uro, tigre de dientes sable, ciervos gigantes, etcétera. Grandes mamíferos, los cuales pudieron sobrevivir gracias a sus pieles a esas altas y bajas temperaturas. Los glaciares afectaron a las aguas marinas, al nivel de las cuales descendió y se elevó alternativamente, pues después de una glaciación se verificaba un periodo interglacial en el cual aumentaba de nuevo la temperatura, lo cual derretía de nuevo la superficie y aumentaba el agua o los océanos. Más allá también de los estudios, las eras geológicas o de los estudios de los geólogos como tal y sus herramientas para determinar ciertas eras o estudios de la Tierra, también se estudia el vulcanismo, que es que se manifiesta a través de las erupciones volcánicas emitidas por los volcanes. ¿Y qué es un volcán? Es un conducto que continúa directamente en el interior de la Tierra o manto, aberturas que suelen encontrarse en montañas que expulsan lava, cenizas, gases y humo en un proceso denominado erupción. México cuenta con grandes volcanes, algunos con actividad mínima, otros con actividad en ciertas épocas, otros con inactividad. En la actividad volcánica se nos refiere que genera una fisura en la corteza terrestre. El magma intenta subir, en la chimenea se arroja el material magmático, o sea, mayormente son rocas fundidas por las altas temperaturas que hay. La salida de productos del interior de la Tierra se da en forma de gases, líquidos y sólidos lanzados durante todas las erupciones o las erupciones. Respecto a la frecuencia de su eruptividad, los volcanes pueden clasificarse en diferentes maneras. Como los menciono, activos, que tienen una actividad constante, mayormente permanecen en reposo la mayor parte del tiempo. Algunos, cuando se hablan de activos, pues lanzan fumarelas, pueden moverse o generar ciertas cositas como tal. Y los durmientes, aquellos que mantienen ciertos signos de actividad de manera esporádica, que se da cada 5 años, 7 años, y sus efectos de la actividad de este tipo de volcanes son las aguas termales y las fumarolas. En Japón hay mucha actividad de las aguas termales y de sus fumarolas como tal, de estas. Y los extintos, que son aquellos que tuvieron una actividad o que estuvieron en actividad y no muestran indicios que puedan reactivarse en el futuro. Son muy frecuentes, aunque la actividad que las describe pueden reactivarse nuevamente en muy raras ocasiones. Estos volcanes generalmente han dejado de mostrar actividad desde hace muchos miles de años, antes de ser considerados extintos. Y la diferenciación, el magma es el material que se expulsa en una erupción volcánica, compuesto por rocas fundidas. Se encuentra en el interior de la Tierra. La lava es el magma que ha salido a la superficie y se conoce como lava. Lo que está dentro del volcán sin haber salido es magma y lo que se expulsa al momento se llama lava. Los materiales expulsados durante una erupción pueden ser de distintos tipos. La lava se identifica tres tipos distintos. Las basálticas, que caracterizadas por un bajo contenido de sílice y altas temperaturas, suelen ser muy fluidas formando láminas. Lavas ricas en sílice, llamadas riolíticas, las cuales fluyen muy lentamente, tanto que es difícil percibirlo. Y las lavas andeséticas, con una composición intermedia, exhiben características que se encuentran entre los extremos. También hay expulsión de gases. La mayor parte de esos gases es vapor de agua, aunque también se encuentran dióxido de carbono, nitrógeno, dióxido de azufre, así como cantidades muy pequeñas de cloro, hidrógeno y argón.
El efecto es similar al que se produce en un refresco, como tal en una erupción volcánica. Los materiales piroclásticos son fragmentos de roca incandescentes que son arrojados durante una erupción. También, otro punto en los cuales también se estudia el comportamiento de la Tierra también es la sismicidad, que es un fenómeno que suele estar asociado con grandes estructuras de la corteza terrestre, denominadas fallas tectónicas. Se producen sismos que son producidos a lo largo de fallas existentes que se forman en el paso lejano, a lo largo de las zonas de fragilidad de la corteza terrestre. Una de las más conocidas es la falla de San Andrés en Estados Unidos. También existe la teoría de la tectónica de placas, las cuales las placas están moviéndose lenta y continuamente interactuando entre sí, deformándose en sus bordes y formando fallas. Esas fallas al chocar se unen provocando eso, lo cual provocando un terremoto, inicialmente en un plano de falla de mando foco o epicentro, propagándose a lo largo de la placa. Y para poder determinar la magnitud, existe la escala sismológica o sismológica de Richter, que es una escala logarítmica arbitraria que pretende cuantificar la energía liberada en un terremoto. Ahí está Charles Richter, al cual se le adjudica, en el cual en la siguiente tabla se muestran los rangos de escala de Richter que están de menores a 4, entre 4 y 6, entre 6 y 8 y mayores a 8, y sus intensidades y sus ejemplos. Tomando en cuenta una intensidad menor de 4 sismos prácticamente imperceptibles que están alrededor de 10.000 de estos sismos al día. A la intensidad o el rango de 6 a 8, que son sismos fuertes que pueden causar daños serios en zonas pobladas. Ejemplo, el número de estos sismos es mucho menor, reduciendo a cerca de 150 al año. Y el mayor es a 8, que son sismos de proporciones catastróficas, generalmente asociados a eventos trágicos altamente destructivos. Afortunadamente, estos sismos son muy raros. Solo se producen uno en el transcurso de varios años. Como tal. Y hasta aquí la parte del universo de universo.